Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Tla Turkoglu, que actualmente está en la agenda por su éxito en la serie Kızılcık Şerbeti y su vida amorosa, una vez tuvo una gran ruptura con la serie de televisión diaria llamada Emanet. Sin embargo, la actriz, que dijo haber sido objeto de acoso por parte de la productora y guionista Nazmiye Yılmaz, abandonó repentinamente la serie. Posteriormente, las partes llegaron a un compromiso y llegaron oficialmente a un acuerdo. Tla Turkoglu no decidió hablar mucho sobre este tema después de ese día. Quizás por primera vez en años habló de esta situación incierta. Reportero Akif Yaman, ¿consideraría participar en la serie de televisión Kan Çiçekleri como invitado? Su ex socio Halil İbrahim Ceyhan recibió esa oferta, y él la aceptó diciendo fiel al pacto. ¿Para tal cosa?, preguntó. Tla Turkoglu dijo, no me pidieron tal cosa. Aunque me lo pidieran, no lo aceptaría, respondió. Para mí, el sentimiento de lealtad es un sentimiento que debe ser mutuo, afirmó. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Tla Turkoglu habla por primera vez sobre su camino hacia el éxito, desde los días de confianza hasta el sorbete de arándano, y las acusaciones de acoso laboral que mantuvo en silencio. Tla Turkoglu, que ahora es uno de los nombres más comentados en las pantallas con la serie de televisión KZLCK Şerbeti, permanece en la agenda tanto con su actuación como con su vida amorosa. Sin embargo, el joven actor pasó por muchas experiencias difíciles en el camino hacia el éxito de hoy. Turkoglu, que logró su avance en su carrera con la serie de televisión diaria Emanet, que atrajo gran atención durante un tiempo, también apareció con frecuencia en los titulares del mundo de las revistas debido a los momentos difíciles que vivió en el set. Durante mucho tiempo se habló especialmente de sus desacuerdos con la productora y guionista de la serie, Nazmiye Yılmaz, su repentina salida del set y las acusaciones de mobbing, pero Turkoglu prefirió guardar silencio sobre este tema. Después de años, tal vez por primera vez, rompió su silencio sobre este tema. Tla Turkoglu logró dar a conocer su nombre a una amplia audiencia con la serie de televisión Emanet. Si bien no siempre es fácil trabajar constantemente en proyectos en formato de serie diaria y mantener el ritmo intenso, Turkoglu demostró su talento manteniendo este ritmo a pesar de su corta edad. Sin embargo, sus desacuerdos con la productora de la serie, Nazmiye Yılmaz, provocaron su repentina salida del set. Después de esta repentina separación, muchas acusaciones comenzaron a circular entre bastidores. Algunas fuentes que afirman que Turkoglu sufrió acoso en el set afirmaron que el actor luchó con estas presiones durante mucho tiempo. Sin embargo, como no se hizo ninguna declaración oficial, estos temas quedaron encubiertos y, después de un tiempo, se anunció que las partes habían llegado a un compromiso y habían acordado oficialmente. Turkoglu no prefirió hablar mucho de este proceso tras la separación. El hecho de que no proporcionara ningún detalle sobre las acusaciones de acoso laboral demostró que tendía a cerrar el tema en silencio. Esta actitud fue interpretada como un reflejo del deseo del joven jugador de dejar atrás los procesos negativos y centrarse en su carrera. Tla Turkoglu guardó silencio sobre este tema durante años. Sin embargo, recientemente el joven actor habló sobre esta incierta situación, quizás por primera vez en años. En un evento al que asistió, el periodista Akif Yaman le hizo una pregunta inesperada. Akif Yaman preguntó a Turkoglu si estaba considerando ser invitado en la serie de televisión Kan Çiçekleri. Según la pregunta de Yaman, tal oferta se le hizo a su ex socio, Halil İbrahim Ceyhan, y Ceyhan aceptó esta oferta, diciendo fidelidad pacta. Yaman se preguntaba si Turkoglu habría recibido la misma oferta y cómo reaccionaría en tal situación. Tla Turkoglu llamó la atención al dar una respuesta clara a esta pregunta. A mí no me pidieron tal cosa, afirmó, para luego agregar, aunque así fuera, no lo aceptaría.
Esta respuesta reveló claramente la actitud del actor hacia el pasado, y los efectos del proceso con Nazmiye Yılmaz. El enfoque de Turkoglu sobre el concepto de lealtad también fue muy claro: para mí, el sentimiento de lealtad es un sentimiento que debe ser mutuo. Un compromiso unilateral no es saludable a largo plazo en las relaciones emocionales y profesionales. Las declaraciones de Turkoglu revelaron una vez más lo importantes que son los límites y el respeto mutuo en las relaciones profesionales. La interpretación que hace el actor del concepto de fidelidad también muestra su postura en el mundo empresarial. Se entiende que Turkoglu quiere progresar de forma equilibrada, no solo emocionalmente sino también profesionalmente. En particular, su rechazo categórico a la idea de volver a trabajar con un productor que salió a la luz con acusaciones de mobbing fue percibido como una señal de que no haría concesiones en este tema. Turkoglu llamó la atención al dar una respuesta clara a esta pregunta. A mí no me pidieron tal cosa, afirmó, para luego agregar: aunque así fuera, no lo aceptaría. Esta respuesta reveló claramente la actitud del actor hacia el pasado, y los efectos del proceso con Nazmiye Yılmaz. El enfoque de Turkoglu sobre el concepto de lealtad también fue muy claro: para mí, el sentimiento de lealtad es un sentimiento que debe ser mutuo. Un compromiso unilateral no es saludable a largo plazo en las relaciones emocionales y profesionales. Las declaraciones de Turkoglu revelaron una vez más lo importantes que son los límites y el respeto mutuo en las relaciones profesionales. La interpretación que hace el actor del concepto de fidelidad también muestra su postura en el mundo empresarial. Se entiende que Turkoglu quiere progresar de forma equilibrada, no solo emocionalmente sino también profesionalmente. En particular, su rechazo categórico a la idea de volver a trabajar con un productor que salió a la luz con acusaciones de mobbing fue percibido como una señal de que no haría concesiones en este tema. Estas declaraciones mostraron cuán evidentes son aún las huellas del pasado, especialmente en un momento en que Turkoglu está pasando una nueva página en su carrera. Si bien el gran avance que logró con KZLCK Cerveti le abrió una nueva puerta, una vez más quedó claro que las dificultades que experimentó en proyectos anteriores no fueron olvidadas. Estas declaraciones de Turkoglu dan pistas no solo sobre sus antiguos proyectos, sino también sobre su carrera como actriz, y su perspectiva sobre la vida profesional en general. Las acusaciones de mobbing, el equilibrio de poder en el set, y las relaciones con los productores son algunos de los problemas importantes que enfrentan los actores, especialmente en Turquía. La expresión de Turkoglu durante este proceso puede llevar a que estos temas se incluyan más en la agenda en el futuro. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.